Muy bien, muy contento. Me da mucha lástima no poderlos acompañar allá Ah, en el estudio, pero estoy disfrutando del calorcito de Valledupar. Andás de gira, ¿no? Con el costeño y el cachaco. ¿Cómo te ha ido con eso, Diego? Así es, Marce, estamos de gira. Eh, Hicimos ya las ciudades de la costa, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, y ahora andamos Valledupar, Riohacha, vamos a Sincelejo seguramente. Estoy muy feliz porque es un proyecto nuevo, muy divertido. Juanda Caribe es un tipo muy, muy talentoso y muy simpático. Qué bueno, bueno, y aquí tenemos a Tati. Tati, ¿cuánto tiempo hace? Todos los miércoles y jueves te mando saludos y no te la dan. no me Así, la dan. pero ¿con quién manda los Pues con el saludos? hermano que trabaja conmigo, tremendo pianista, Juan Pablo Rentería. No se quede callado. Sí, estoy denunciando, Juan Pablo, si me estás viendo. ¿Cómo estás, Tati? Bienvenida. Bien, muy feliz de verte siempre, todas las veces Ve. que la vida nos junta, Marce. Y bueno, y Simón, ahí está, la mezcla perfecta. Sí, sí, sí. Bienvenido, Simon, ¿cómo vas? Que no me parezco tanto, pero el pelo. ¿El pronto. pelo se ha ido cayendo? Tienes más de Tatiana físicamente. Sí, es Sí. más Tatiana, pero tiene lo mejor de los dos, mejor dicho. No, muy agradecido de estar acá con mucho frío, pero feliz. Bueno. Ya habías estado acá hace unos Sí. meses, pero bueno, ahora hay muchas cosas más que contar y empezamos hablando de esa relación que no es tan común, diría yo, porque cuando se está en esa época de adolescente, cuando se va llegando a la mayoría de edad, pues a veces es un poco traumático, tormentoso y más cuando les llega a tocar en esa transición plena pandemia. Uy, Dios mío. Que eso les pasó a ustedes un poco. Sí, tal cual. ¿Cómo fue para ti como mamá criar a este muchacho en pleno encierro? Dios mío, de 14 años 14 encerradito. añitos. No, sí que fue una cosa muy, muy, muy particular porque de verdad que Simón cuando nos encerraron, lo habían recién echado de su colegio toda la vida. Ay, no. ¿Lo echaron? Tenía 14 años. Yo no entiendo por qué. Mucha matrícula condicional. Me llegaba por acá y empezó a crecer Simón encerrado. Cuando nos encerraron completamente y yo cada día abría la puerta y esto era como, yo me sentía en la metamorfosis, como Gregorio. Y él iba creciendo cada día y así como bravo con la vida también porque lo habían echado a su colegio. Estaba en un colegio en el que no estaba tan contento y él crecía y yo no sabía cómo se manejaba esta situación. O sea, sí fue un reto muy grande verlo crecer como encerrado, como atrapado y creciendo, como si, yo decía, ¿en qué momento va a explotar? Claro. ¿En qué momento se va a volver un escarabajo? Dios mío. Simón, ¿cómo lo vivía? Como preadolescente, 14 años. ¿Cómo empezaste a entender y a comunicarte de esa manera tan particular que nos tocó a todos? No, pues para mí también fue muy difícil porque, como dijo mi mamá, me acaban de echar y yo estaba bastante afectado emocionalmente. Estaba entusado. Estaba, entré al otro colegio al que entré, fui un día y nos encerraron. Entonces viví la entrada de ese colegio que no me gustaba virtualmente. Empecé a crecer, me estiré como en 6 meses estando encerrado. Entonces fue difícil, sí tenía mucha rabia, sí estaba muy... Enojado Sí, con la vida. sí. Sí, con lo que porque no estás viviendo. pude ni salir ni hacer los planes pues, de esa edad que normalmente se hacían. Igual también se aprendió mucho. Claro. Dieguito, como papá, ¿qué consejo le dabas a Simón por esa crisis que estaba atravesando? Y pues también muy entendible, ¿no? ¿Cómo lo arropaste, Diego? Pues era particularmente difícil para mí porque además yo no estaba en la casa con ellos dos. Ajá. Entonces también me tocó empezar a entender ese proceso tan complicado en el que estaba Simón a través de la virtualidad. Mi posibilidad de comunicarme con él era únicamente a través del teléfono o a través de la pantalla. Entonces, sumado a todo eso, pues era esta imposibilidad de acercarme realmente. Pero bueno, poco a poco fue saliendo adelante. Yo creo que esto fue un proceso muy complicado para todos los jóvenes porque pues, los adolescentes están justamente en un momento en que necesitan conectarse con el mundo, encontrarse consigo mismos a través de los otros. Y yo creo que a los adolescentes les costó muchísimo precisamente por eso. Fueron muy afectados y bueno, los resultados se están viendo ahora. En el caso de Simón, afortunadamente, todo está siendo muy positivo. ¿Por qué crees, Tatiana, que vemos a un Simón estructurado hoy? Tal vez agarrar lo bueno de ese encierro, agarrar un poco las cosas positivas y acelerar un poco ese proceso de
de entenderse a sí mismo al no tener contacto con los demás. Hay un poco todo de eso para ver al Simón que estamos viendo hoy. Pues yo creo que tiene que ver con su naturaleza, primero, en medio de esa crisis y de esa bravura con la vida y de ese, como yo lo siento, es como estaban los adolescentes atrapados. Simón en ese proceso empezó a querer salir a través del TikTok, por ejemplo. Ajá. Entonces eso fue como un tubo de escape para él y empezó a hacer cosas, dijo, no puedo salir, pues voy a salir por TikTok y voy a hacer... Y él ha sido muy explosivo y muy expresivo y ha querido buscar emociones y cosas y empezó a hacerme bromas pesadísimas. Y empezó a hacer un mundo de cosas y en la cocina y en no sé dónde y hacía un mundo de cosas como para desfogar. Y eso empezó a tener una resonancia en la gente y él empezó a conectar como por ese lado. No digo que fuera súper acertado todo lo que hacía, pero tenía un tubo de escape. Claro. Y ahí empezamos a generar un canal de comunicación y de confianza donde yo dije, donde yo me encierre y le empiece a criticar todo y empiece a no permitir que me hable de todo. Cuidado. Este personaje se va a enloquecer. Entonces fue como... yo tenía un loquito en la casa, un loquito haciendo de todo en ese TikTok, inventando cosas. ¡Mamá! Y empezaba a gritar como un loco desde su cuarto y yo llegaba y había armado un performance donde yo de verdad me asustaba porque pensé que se estaba muriendo y hacía cosas que yo decía, estoy con un loquito, pero entendiendo que él estaba desfogando. Claro. Y que ese desfogue de él me permitió de alguna manera sutil, porque ellos son adolescentes, empezar a hablar de cosas y de cosas. Cuando empezó a abrirse una puertica, estos pelados salieron como locos, ¿no? Salieron como locos a la calle realmente a comerse el mundo. Y ahí fue donde ese canal de comunicación que habíamos armado en el encierro empezó a ser efectivo. Claro. Y empezó Simón Simón se fue a comer el mundo, literalmente, muy chiquito. Y entonces como que, bueno, contame, y yo, esto y esto y esto y esto, mamá, y ok. Diego, vamos a darle manejo, Diego. Las cosas van por acá, por este lado. Pero había un canal de comunicación y yo creo que eso, el canal de comunicación que pudimos abrir los tres, armó la posibilidad de que Simón en su desfogue, en su rabia, en su represión y después salir al mundo como salieron todos ellos, él pudo empezar a hablar. Y hablar, como hablaba con nosotros, hablaba en TikTok y hablaba al mundo y hablaba a todo el mundo con mucha honestidad, casi que una honestidad brutal, que empezó a ser, yo creo que una descarga y un descanso para él. Y para todos. Para todos también. Empezaste a hablar Diana también ha encontrado un canal de expresión y de desfogue y de comunicación. Desde entonces no ha parado de hablar nunca más. Gracias. Simón, muchas gracias, Diego, gracias por el aporte. Por el aporte. Muy oportuno, ¿eh? Más que unos padres, una amiga, un amigo, en este momento tan retador de la vida. ¿Sientes que ese encierro, tal vez viéndole el lado positivo, generó un acercamiento más grande con tus papás, entrar más en confianza, volverlos más cómplices de tu vida y de todo lo que te estaba pasando? Sí, igual siempre, desde el principio, siempre ese canal de confianza ellos me lo han abierto y me han dado mucho amor, que siento que es la base de todo y es muy importante, todo el amor que me han dado siempre. Pero sí, en la pandemia nos unimos más. Cuando se empezó a acabar, nosotros estábamos como locos y, como lo dijo mi mamá, salimos desfogados a la calle. Y ese canal de confianza lo agradezco mucho porque yo no estaría, por ejemplo, yo no estaría acá porque yo tengo una chispa dentro y tengo un fuego y una impulsividad que sin esa confianza y sin tener a alguien a quien poder contarle todo lo que haga, se reprime y puede explotar en cualquier momento. Entonces sí estoy muy agradecido y sí me uní mucho con ellos dos en la pandemia. Como un papá de un niño de 5 años que tengo yo, que ya un día me volteó y me dijo, papá, la vida no es así, me dijo, como tú dices. Ah, no, bueno, está bien, como tú digas. Me están dando una lección y hay una palabra que se ha repetido durante estos minutos de la charla y es
comunicación, más allá del juicio, más allá del señalamiento, esto está bien, esto está mal, es poder abrir el corazón, Tati, y hablar de los temas, ponerlos sobre la mesa en una sociedad como la nuestra que definitivamente se comunica muy poco. Sí. Todo el mundo anda en su mundo. De acuerdo. Abrir ese corazón a la comunicación ha sido una ventaja grande en este particular núcleo familiar. Pero ¿O es no? bonito. Que nos es bonito. encanta, lindo. que nos encanta. No. Es así, Tati. Es así, la comunicación es... La comunicación es lo que nos ha salvado a todos, incluso Sí. a Diego y a mí. Diego y yo tenemos esta amistad y este vínculo tan bonito porque hemos podido siempre hablar con Simón, de Simón, para Simón, por Simón y por nosotros también, tener un canal sano de hablarlo todo. Y yo creo que eso es lo que necesitamos como humanidad, poder hablarlo todo, poder poner todo sobre la mesa sin miedo. Tenemos mucho miedo de la apariencia, de lo que debería ser o lo que no debería ser, de lo que se nos va a desbordar. Y poder poner todos los temas sobre la mesa es sano, es sanarnos como humanidad. Y pues todo empieza en el núcleo, ¿no? Donde tiene que comenzar. Dieguito, ¿cuál ha sido el consejo como papá? Con mano firme. Más importante que le hayas dado hasta el momento a Simón. Ese límite. ¿Cómo Diego. quieres ver a Simón? Yo creo que aquí ha habido un inmenso aprendizaje para todos. Hay un elemento fundamental en todo este proceso para mí y fue que finalmente, después de todo, Simón encontró un colegio en donde se sintió acogido, en donde se pudo expresar realmente, en donde le permitieron aprender lo que tenía que aprender de una manera distinta, de una manera que no tenía nada que ver con los colegios tradicionales por donde había pasado antes. Y eso para mí fue empezar a entender que no todo está establecido, que las cosas pueden cambiar en el camino. Yo soy un poquito cuadriculado con cierta manera de pensar y cierta manera de ser, y me ha tocado flexibilizarme en este proceso porque Simón ha sido el más rebelde de mis hijos. Así. Y me ha tocado aprender a entenderlo de esa manera y aprender a entender que a veces la rebeldía genera un aprendizaje como ese, como decir, no era el colegio que yo había establecido que debía ser el colegio para él, sino tenía que romper con todo esto y hacerme ver que lo que necesitaba era un colegio alternativo. Y eso salvó a Simón también de alguna manera, porque logramos se graduó de allí. Entonces, cuando he querido ponerle límites a Simón, digamos que funcionó en algún momento cuando él estaba a punto de desbordarse y ahí encontramos ese colegio. Y fue, digamos que un punto en que le dije, y se lo dije drásticamente, o usted sigue con este colegio nuevo o se va de la casa. Lo mando al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¡Ah, caramba! Ya fue una Tal cual fue. definitiva. Así fue, así fue. Fue tal cual, pero también fue entender que entre ese límite drástico que le ponía y la posibilidad de encontrar un colegio nuevo que realmente le iba a servir en la vida, pues ahí había una manera de ser flexibles los dos, y eso es un aprendizaje importante. De ceder un poco, de dejar un poco la psicorrigidez. Bueno, viene un segundo bloque donde vamos a hablar de la música en la vida de Simón. Cómo llegó también a tirarle ese salvavidas, a encontrar un propósito en la vida y cómo los papás lo apoyaron, incluso están en el chat del equipo de trabajo, lo cual es histórico, ¿eh? Y cómo reaccionan ellos a sus canciones. Ay, Dios mío. ¿Usted está hablando de 18? Poesía pura. Tiene que decidir qué hacer con su vida, qué voy a estudiar, por dónde me voy a inclinar. Sensaciones tuyas primero, más allá de lo que pasó después, y cómo vive un adolescente ese momento de decir, bueno, mío, ¿usted qué va a hacer con su vida? ¿Qué se va a dedicar? Bueno, pues desde pequeño yo siempre tuve la motivación por la música. A mí siempre me gustó porque mis papás son artistas, los dos son actores y siempre estuve en ese mundo. Digamos que mi mamá a los 2 años me metió a una academia musical en Argentina cuando estábamos allá. Okay. Yo tenía 2 años y siento que así uno sea pequeño y no tenga muy claro qué quiere hacer, uno se va influenciando de las cosas que va pasando a su alrededor. Entonces siempre me ha gustado mucho la música, estuve en trompetas, en la banda del colegio, también estuve en otra academia tocando batería, siempre me gustó y cuando llegó el momento de decidir no tenía ni idea qué quería hacer, no sabía. Y yo pensé,
a mí siempre era la materia en la que mejor me iba, era en música y en artes, y en educación física y en todo lo que fuera Sí, arte. todo lo que no hubiera que estudiar mucho, pues así, Sí. una Meter ley. muchas horas. Entonces yo dije, ok, voy a ver esto qué. Me lancé, subí mi primera canción y por ahí dije, por ahí es. Me funcionó o no, por ahí me voy. No estudio nada más. Entré a la universidad, no duré ni un semestre. ¿A estudiar qué? Administración de empresas. Por favor, Y hombre. te iba bien como con Un hijo de Diego Trujillo, un hijo de Diego Trujillo no puede ser un administrador de empresas. Eso es imposible. Pero fíjate que eso tiene que ver con lo mismo que estaba diciendo hace un momento. A Simón fue el único hijo al que le prepagué la universidad, con estos planes que hay que les pagan desde que son Que niños. desde niños, sí. Simón tenía pagada la carrera y resulta que es el único que no quiere estudiar. Entonces, Pero entonces, ¿qué hiciste con esa platica? ¿La has ¿Platica de invertido? perdió? No creo, se invertía en la carrera No, él va a musical. estudiar Yo me voy a ahorita meter música. a estudiar EMAT precisamente por eso, porque a mí también me da mucha carga tener la universidad pagada, que es algo que no todo el mundo puede tener. Claro. Entonces estoy muy agradecido y voy a entrar a estudiar igual música en EMAT, que es Claro, hay que estudiar la Obvio, qué música, rico, qué hay que estudiar la rico. música. pero es importante, lo que es importante aquí es que también es la primera vez que Tatiana y yo hemos sido muy claros en decirle a Simón, es que no tiene que estudiar una cosa que no le guste, es que puede escoger, porque además Simón es un tipo súper inteligente, pasó en 3 universidades, se inscribió en 3 programas distintos, pero no está obligado a estudiar una cosa que no quiere estudiar. Y como claramente está escogiendo el camino del arte y el camino de la música, pues maravilloso que lo apoye con una cosa académica, con un programa académico que le va a servir definitivamente en su futuro como artista. Simón, ¿la música ha servido también para ti a modo terapéutico? ¿Sientes que a través de la música también te desahogas, hablas de lo que sientes, problemas tuyos, temas familiares, con los amigos, con las parejas, todo eso lo expones en tu música? Es una chimba porque sí es muy... Uno sí se descarga Liberador. demasiado. Yo con Juanse, que es mi productor, que por ahí anda. Por ahí anda, ese ¿no? pa. Muy atento. No, es que ese es el mago. Entonces nosotros nos sentamos a escribir y es demasiado poderoso lo que se puede hacer porque uno sí se descarga mucho. Entonces, digamos, nosotros ponemos un tema que vamos a hablar hoy y uno sí descarga todo lo que tiene adentro, todo lo que uno piensa, lo que le ha pasado. Entonces es muy Terapéutico. nice. Muy Claro. terapéutico. Bueno, Terapéutico. Diego hablaba de un papá súper flexible, bueno, estudie lo que usted quiera, le voy a pagar por donde quiera, pero mamá tiene otra mirada como diciendo, bueno, conozco el mundo del arte, conozco que es inestable, conozco que hay subidas, que hay bajadas, que esto no es sacar una canción y ya. Que nada es sino garantizado. que esto es a largo plazo, Tati, esto requiere un esfuerzo y un trabajo arduo. Arduo y constante, y de alguna manera esa fue, pues, nos equivocamos en escoger administración de empresas, pero fue como un consenso que hablamos apoyando a Simón en su camino de la música, pero como queriendo que agarrara una herramienta donde él pudiera ser su propio administrador en su empresa musical que quisiera emprender. Por ese lado me por gusta, un lado, ¿eh? y esa fue como la motivación que nosotros quisimos plantearle a Simón, y al mismo tiempo quedaba con una herramienta porque nosotros como caminadores de este camino del arte que sabemos que es difícil y que es hermoso y que es inevitable cuando uno lo tiene adentro y cuando uno necesita hablar desde ese lugar, pero que es difícil. Qué rico que tenga una herramienta también para la vida, porque la vida es retadorísima. Entonces, fue por eso que lo quisimos no obligar ni nada, sino como decirle, de pronto por acá te puede servir esto para ser tu propio empresario de tu propia empresa musical, del propio músico que vas a ser. Y es muy valioso, pero pues, claro. No, yo llegué a despertarme a las 7 de la mañana, a sentarme en un computador y escribir en Excel y... No, Hasta ahí dice, llegó. Eso Le sonó, mejor llamemos al mago, dijo. hasta le sonó el plan, hasta le sonó y dijo, pues sí, tiene sentido, hagámosle, pero pues Pero ya. no. Entonces después
miró otras carreras porque pasó, como dijo Diego, en varias universidades, donde se presentó en lo que quiso, pasó. Ajá. Y Simón tiene muchos talentos, no solamente la música, él tiene mucho arte, también tiene mucho arte plástico y tiene mucha creatividad con la pintura y con lo visual. Entonces le sonó mucho estudiar artes visuales en la Javeriana, por ejemplo, que hay esa carrera que es bonita, que tenía referencias muy lindas y que también de alguna manera podía ser complementaria y enriquecedora, ¿no? Porque al final el arte es una Todo totalidad, suma. es una totalidad. Y mientras más integral el artista, más poderoso, porque más tiene desde dónde decir lo que quiera decir. Pero finalmente ahí conversándolo como, pero si querés la música, pues música. Pues sí. Si no quiere la música, pues estudie música. Claro. Que es lo más Uy, coherente. se le salió el rolo a Tatiana ya, ¿viste? Sí, ¿De dónde está el caneño? Diego me la rolizó, hombre. Pues si quiere música, hermano, estudie música. ¿qué? Hijo Rolo ¿Qué? también, hijo Rolo. ¿Cómo es? Hijo Rolo además, con su gañana adentro. Con su gañancito por allá adentro. Que le encanta hacerle homenaje también Y eso es a todos los válido. rolos. Y eso es válido. Dieguito, Total. de todo lo que ha hecho hasta el momento Simón musicalmente, ¿cuál es la canción que más te ha gustado y cuál es la que más te ha de pronto choqueado o impactado? Mira, a mí me parece que están haciendo una cosa muy interesante en el proyecto musical de Simón. Afortunadamente tiene un equipo detrás gigantesco, maravilloso, generosísimo. Y me parece que son unos visionarios porque están buscando alternativas, no están casando a Simón con un género, ni con un estilo, sino que están buscando ser muy versátiles. Entonces, todas las canciones que ha hecho me parece que son muy interesantes en ese sentido porque son muy distintas. Está desde un trap rock, que es esta primera canción que está haciendo, que es una canción medio manifiesto de lo que le estaba pasando, que es impactante por lo que dice, porque es su propia vida y es real y es dura y es un choque, pero me parece que es muy honesta y me encanta oírselo decir, me encanta que diga las cosas sin eufemismos, por su nombre. Luego está la siguiente, de la cual no puedo hablar mucho porque no se ha lanzado todavía, que es un poquito más, yo diría en medio de mi ignorancia musical, que es grande, una especie de tropipop, que me encanta también. Y hay otras más Tenemos bien en adelante. exclusiva, adelanto. No, no me El productor se ríe. No me le digas tropipop a la música que hace Sai, por favor. No entres en el terreno, Diego Trujillo, por favor. Aquí el mago se erizó aquí. Lo que quiero decir es que son tan distintas. Nuestro pipop. Entonces sí es desde tu ignorancia. Sí, dejémoslo ahí. Dejemos las palabras y vamos a los hechos, porque estamos de lanzamiento con 18. Y hay que aclarar algo. En la música, Simón se llama Sai, es su nombre artístico. Y vamos allá a tratar de digerirlo y de entenderlo como Sai. Muy bonito porque al final resultó siendo todo un tejido muy coherente en medio del caos y del miedo y del vértigo y del proceso y de la adolescencia, que eso somos Diego y yo, en esa angustia, en esos regaños, en ese quererlo contener. Simón, anterior a esto, había estado sacando unos TikToks mostrándonos canciones de cualquier artista y de él, asustándonos y cantándolas así. Y su proyecto y su cosa, entonces salió como esta idea tan orgánicamente de hacer ese video así como con lo que él estaba jugando al TikTok en ese entonces, por esos días. Y que nos invitara el videógrafo que también es una especie de genio en su mirada visual de todo lo que puede ser el proyecto musical de Sai, que ha trabajado con mucha gente muy chévere también, y nos lo planteó así, fue como, claro que sí, es un resumen muy orgánico, muy honesto y muy real. En el cuarto de Simón, en 2 horas, hicimos una cosa muy bacana y muy lo que era, como un resumen muy real de lo que es esa canción, de lo que hemos sido nosotros ahí, como muy... Sí, yo soy un poquito menos, digamos que yo sí tengo un sentimiento un poco
material con esto y mi exigencia para participar en el video es que Simón me dé una casa en las Bahamas. Ah, bueno, ahí cruzaron cuentas. Eso va. Facturando, Sai. Pues Diego, queremos aprovechar este momento como familia porque ha sido una terapia, ha sido algo muy lindo para los que somos papás, que estamos empezando un poco este camino. Diego, un mensaje para Simón, para Tatiana, para la familia Bravísimo, desde tu óptica, con todo esto que está pasando, que a mí me parece noble, me parece bonito, me gusta lo que está pasando. Por favor, ahí están las cámaras, Diego. Sí, yo aprovecho esto para decirle a todos los padres, incluso ahora para celebrar el Día del Padre, que volteen a mirar a sus hijos y los miren de otra manera, que les permitan decir, expresarse, que no los juzguen a la ligera, que traten de entender ese momento por el que están pasando. Me refiero a la época de la adolescencia, en donde están básicamente tratando de encontrarse y encontrar su particularidad y expresársela al mundo. Entonces, en una época en que la comunicación es cada vez más difícil, traten de establecerla, traten de escuchar básicamente y dejarlos expresarse y no obligarlos a hacer nada. La prohibición y la obligación me parece que conducen a cosas absolutamente contraproducentes. Eso sería lo que les diría, que los apoyen incondicionalmente, que los amen profundamente, a pesar de lo difícil que sean los procesos. Simón, un mensaje, algo que le quieras decir a tus papás en este momento. Yo les quiero dar las gracias. Yo ayer subí un post a Instagram, pero se los vuelvo a decir. Han sido unos papás muy comprensivos, muy pacientes, muy fuertes conmigo. Y ha sido muy importante todo el amor que me han dado, la comunicación de la que hemos hablado. Les agradezco mucho, y a todas las personas que estén pasando o hayan pasado por esa etapa, díganle las cosas a sus cuchos, hablen las cosas, eso es importante. Gracias. A ti. Y yo, bueno, yo quiero agradecer también, que estamos cerca del Día del Padre, a mi papá, a Álvaro Rentería, que está ahí viéndonos también, que es el abuelo de Simón, Bello. que ha sido soporte, mi papá es sabio, mi papá es bello, es fuerte, es grande, y me ha apoyado mucho y me ha aconsejado y ha sido mi soporte. Mi mamá la perdí en diciembre y de ahí para atrás estuvo con un Alzheimer muy largo y no le tocó vivir como todos esos momentos duros, y mi viejo ha sido el que me ha apoyado, y por eso también le mando todo mi amor y toda mi gratitud por estar ahí siempre soportándome, siempre. Yo también abrazo a abuelito. Bello. Y rapidito, Sí, Simón, tus redes sociales, redes y donde sociales. podemos ver video Todo y todo para lo que se conectarnos. viene. En todos lados como @Simón Trujillo, y en YouTube ya está el video con los dos para que vayan a pillar. Está como @lacapi. Siempre aguante Bogotá, siempre. ¡Aguante, Bogotá! @tatirente en Instagram. Ok. Dieguito, gracias, papacito. Te amo con todo mi corazón. Yo a ti, Marce, a ti, Moni, a todos, Simón, Tatiana, Te amo, los quiero yo. mucho. Besos. Griego, Te queremos. besos. Sigue Bello, disfrutando pues. de Valledupar y saludos a Banda Caribe. Que envidia el calor, que Y envidia la el calor. chancla sin medias, por favor. Sin medias, Diego Trujillo. Con uña limada, por favor.